Regentada desde hace lustros por 3 hermanos, la Guarnicionería Menéndez representa el trabajo artesanal ligado al mundo del caballo. Con una instalación moderna que comprende tanto taller como exposición y venta, Sabino, Marino y Ángel han ido creciendo y especializándose a partir del pequeño taller que fundó su padre en el concejo de Pravia. Hoy continúan en el mismo municipio, aunque su capacidad comercial abarca toda la región. Con el apoyo de la Asociación Rural para el Bajo Nalón, han reforzado su presencia y han redoblado el esfuerzo por atender todas las peticiones del exigente mundo ecuestre, ahora mucho más vinculado al ocio que al trabajo. Son un ejemplo de profesionales del cuero que han respetado las formas y los métodos sin negarse a los avances, conservando en todo momento su buen hacer. A trabajar y a luchar, y de esta manera pues fuimos de poco en poco y aquí estamos. El queso Cassim pasa por ser uno de los más antiguos y diferentes de los muchos que se producen en Asturias. Gran parte de la recuperación del mismo obedece al trabajo de Marigel Álvarez, quien, además, comprendió que en el medio rural pueden intentarse nuevos proyectos. Así nació el complejo de agroturismo de Reiciegos, en Campo de Caso, capital del concejo. Allí, visitantes y turistas, además de disfrutar de un paisaje incomparable, pueden ver también cómo se elabora el queso Cassim. Y fue cuando ahí empezamos a pensar que esto podría tener un futuro en el turismo rural. El enclave de Taramundi ha dado un salto cualitativo en las últimas décadas y ha pasado a ser un lugar conocido y visitado por muchos turistas. Ahora, además, cuenta con un trozo de su historia más profunda, el castro, que ha sido recuperado en gran parte gracias al esfuerzo de las instituciones y de los habitantes del singular municipio. Este proyecto se ha hecho gracias a las ayudas de los fondos europeos LEADER. La Guarnicionería Menéndez aún mantiene la artesanía más tradicional de este oficio ligado al mundo del caballo. Regentado por 3 hermanos, Sabino, Marino y Ángel, este taller con tienda de venta y exposición es uno de los pocos negocios de este gremio que aún se conservan en Asturias. El gusto por lo bien hecho y el buen hacer son los valores esenciales que imperan en la labor que diariamente ejercen estos maestros de la guarnicionería. Este es el taller donde se hacen los sudaderos. Aquí ven a mi hermano que está cortando un collar y las máquinas que hay de distintas clases. Por ejemplo, para coser tela fina, donde se hacen los sudaderos, se hacen mantas, mantillas. Esta ya es una máquina que cose un poco más grueso. Para ya coser cuero, que es cuero más grueso, utilizamos las mesas de trabajo, donde cortamos, donde se hace, por ejemplo, para cortar unos cinturones. Hacemos un poquito de todo lo que corresponde con el cuero. Y luego trabajamos también para hacer cabezadas de nylon. Tenemos esta máquina, que es una máquina que corta por calor. La correa no se deshace. Otra máquina, que esta es para poner ojetes. Y ya queda totalmente el agujero, que esta máquina es para grabar. Nuestros productos los grabamos con nuestro nombre. Este es un banco de remachado para remachar. Estas son remachadoras, máquinas de grabar. Así quedan vivos para darle vistosidad a la correa. Máquinas de dividir. Esta es una máquina que, si se quiere, el cuero es muy grueso. Queda como un papel. Pues es una máquina que aquí se le ponen distintas medidas. Si quieres la correa a 2 centímetros, a 4 centímetros, a 3,5. Y ya salen todas las correas, claro. Se ahorra mano de obra y queda exacto siempre. Con la cuchilla se hace bastante exacto, pero esto es una prensa pequeñita y que corta formas en el cuero con una matriz. Nos sale ya completo. Entonces es un poquito el organigrama de lo que es el taller
de la materia prima. Son muchos los encargos a los que dan salida los tres albarderos en sus nuevas instalaciones de Pravia, un espacio en el que tampoco faltan ideas para adaptarse a los nuevos tiempos. Y ahora entramos en el taller de reparaciones. Aquí es donde hacemos todas las reparaciones de sillas de montar, de collerones, de albardones, de lo que coincida. Para estos trabajos un poco más fuertes tenemos una máquina aquí que es nuestra máquina insignia, porque es la más antigua que tenemos, anda entre los 45 y 50 años. Nos encontramos en el almacén. Estamos en la zona de levillaje, que hay diversas formas, diversas medidas, remaches, mosquetones. Esta otra zona que tenemos aquí es la zona de hilos, que como se puede apreciar hay muchos gruesos, muchos colores. Luego aquí tenemos la zona de cueros, que esto sí es muy extenso, muchos colores, muchos gruesos, para hacer diversos trabajos, tanto para caballos de la aldea, como caballos de salto, como caballos de paseo. Luego aquí tenemos otra zona muy importante también, que es la recepción de las mercancías, mercancías ya hechas. Las botas no las podemos hacer nosotros, los anoraks tampoco, los pantalones tampoco. Nosotros somos profesionales, pero del cuero y de la cinta. Los productos manufacturados ya terminados, ya los productos terminados. Se pueden apreciar aquí, bueno, pues eso, muchas cosas, cinchas, cabezadas. Aquí se pueden apreciar donde las tenemos todas almacenadas para cuando venga el cliente, que no tengamos que esperar por tal o cual color. Además de destacar por su perfección en el diseño y cosido a máquina, también lo han hecho por haber sacado al mercado gran variedad de artículos ligados al mundo ecuestre. Vendemos un poco todo lo relacionado con el caballo y con el jinete. Aquí tenemos una amplia exposición de monturas que van un poco dependiendo del estilo de monta del jinete. Es decir, tenemos un poco sillas de marcha, que es un poco para rutas un poco largas. Tenemos silla en estilo tejano, es otra versión de lo que son las sillas de montar. Aquí tenemos una sección dedicada a lo que es, pues bueno, esto es para guardar las sillas de montar, todos los complementos, bebederos. Esto es un poco apartado de yunque, martillo, que es un poco el tema de el herrador. Pues bueno, sillas muy cómodas para ir en plan tranquilo, hacer muchas horas. Se utiliza mucho, pues a veces para hacer rutas de 4 o 5 días, como es el Camino de Santiago. Toda esta sección es la cabezada, las riendas. ¿Por qué tenemos gran variedad? Porque depende. Por ejemplo, este modelo de cabezada iría un poco para la silla andaluza. Es un poco, digamos, que lo que iría con esa silla. Luego, estas, por ejemplo, serían cabezadas que irían para lo que es el estilo tejano. Aquí tenemos el estilo de cabezada, que es, bueno, lo que se utiliza para cuando se lleva el animal al campo. Una cabezada, pues, normalita. Estos serían cabezadas de presentación cuando se llevan a los concursos. Distintos modelos de cinchas, en cuero, en nylon, neopreno y ramales, que es otro de los complementos que tenemos para el caballo. Guante para el jinete, la espuela, las fustas, todo esto es complemento. Estos tres artesanos del cuero heredaron el oficio de su padre, que según cuentan, empezó siendo zapatero. Fue también con él con quien aprendieron a comerciar en las ferias de ganado. Aún hoy es difícil acudir a uno de estos certámenes en Asturias y no encontrarse allí con el praviano, como así se conoce a Sabino, el mayor de los Menéndez. Mi padre era zapatero, la zapatería pasó por una crisis relativamente importante, prefirió pasarse a la guarnicionería. Nuestro primer mercado fue en el Carballedo Navilés, hace pues igual 40 años o quizás más. Yo fui el mayor, fue el que lo ayudaba, luego mi padre tuvimos la desgracia de que se murió muy joven, teniendo yo 25 años y mis hermanos teniendo 15 y 16 años. Nada más que ya salieron de la escuela, se reincorporaron conmigo a trabajar y a luchar
Y de esta manera pues fuimos de poco en poco y aquí estamos. Yo pienso que siempre existirá la guarnicionería, aunque hay 3 tipos de caballos o 3 tipos de trabajos con los caballos, que es el caballo de la aldea, que ya, bueno, por cierta desgracia, eso ya está casi acabado. Luego tenemos el caballo de paseo, que bueno, eso siempre seguirá existiendo, y los caballos de salto, que siempre seguirán existiendo. Entonces, por eso pienso que la guarnicionería nunca se va a morir. Si bien ahora el caballo es considerado más como un artículo de lujo, cada vez son más los aficionados que atrae este mundo. De hecho, el sector empieza a despuntar como dinamizador de la economía y generador de empleo en el mundo rural. De ahí el interés que este proyecto despertó en la Asociación para el Desarrollo Rural del Bajo Nalón, cuyo apoyo económico ayudó a modernizar sus nuevas instalaciones en Pravia. Nos instalamos aquí en Pravia pues porque nosotros siempre tuvimos la ilusión de hacer una nave y no queríamos marcharnos nunca de la zona, porque tenemos nuestra vida asentada aquí, y entonces para nosotros a lo mejor hubiese sido más fácil y menos costoso hacerlo en la zona central, en Avilés o en Oviedo, pero siempre quisimos apostar por Pravia, que es donde nosotros nacimos. Antes trabajábamos en Puente Vega y allí las instalaciones se nos hicieron pequeñas. Entonces quisimos hacer una nave mayor. Tuvimos ayudas y gracias al Proder nuestro sueño se pudo realizar. Si no, sería imposible. Fue una ayuda que a nosotros nos vino muy bien y estamos muy agradecidos a las personas que llevaban el Proder aquí en Pravia, porque nos ayudaron mucho y gracias a ellos se colmó nuestra ilusión. Oficios tan antiguos como el de la guarnicionería han de volver a ponerse en valor, pues distintas experiencias nos dicen que son garantía de empleo y riqueza para nuestro medio rural. El queso casín va indiscutiblemente ligado a la vida de María Ángeles Álvarez. Esta maestra quesera, a la que todos conocen como Marigel, se empeñó hace 20 años en buscarse un sitio en el medio rural, un puesto de trabajo, como ella misma explica, y lo encontró recuperando el queso casín, del que se dice que es uno de los más antiguos de España. Yo, buscando mi propio puesto de trabajo aquí, en el medio rural, fue cuando pensé que estaba el queso casín, que era un queso riquísimo, que no había ninguna comercialización del queso, que podía ser pues una quesería del queso casín, y fue cuando comenzamos hace 23 años. Y ahí fue donde nació nuestra ilusión por este proyecto, porque teníamos que construir una casa nueva, una quesería nueva, todo nuevo, porque todo se hizo pequeño. Y fue cuando ahí empezamos a pensar que esto podría tener un futuro en el turismo rural. Las casas de hospedaje de antes, que había queserías y había donde dormir, donde comer, y ahí pensamos que podíamos hacer un hotel rural, donde dentro del hotel estaría nuestra quesería, nuestra agrotienda, recibiríamos al turista. Pero si bien hoy es la suya una historia con final feliz, antes, esta mujer, madre de 4 hijas, hubo de sortear muchas dificultades y poner mucho empeño en conseguir su sueño, que por entonces únicamente pasaba por contribuir al sostenimiento de la economía familiar. 2 décadas después, a ella se le debe gran parte del mérito de que este queso haya sido reconocido con denominación de origen protegido. Nosotros estábamos viviendo en el medio rural y como vivíamos no era suficiente para nuestra economía. Yo pensaba ver cómo podía ayudar a la economía familiar, con qué. En el medio rural, pues como no abras una tienda o abras un bar, pues no hay más puestos de trabajo. Entonces fue cuando pensé en el queso casín. Era una época que había un auge de los quesos artesanos, era en el año 88, 89, y pensé que el queso casín que merecería la pena hacer una quesería y apostar por él. Y fue cuando, bueno, pues se lo comenté a mi marido, me aconsejó, vete a Oviedo, vete a la administración directamente, plantea lo que quieres hacer y a ver qué te dicen. Y así fui a Oviedo. Tardamos como 2 años en llevarlo a cabo. Primero, porque es que del queso casín no existía ni ficha técnica ni nada. Todo eran problemas, no había leche, de dónde sacaba la leche. Y bueno, al cabo de 2 años, pues empezamos con la quesería, una quesería pequeña de 45 metros cuadrados. Convencí a ganaderos que me vendieran parte de su leche, y ahí comenzamos, pues nada, la andadura del queso, probando día a día. Tras de un año de todos los días cuajar y probar, creo que ya habíamos sacado lo que iba a ser el futuro queso casín.
Si bien había conseguido recuperar el queso Casín, la decisión de los ganaderos de vender su cota láctea colocó a Marigel y su marido Pepe Luis ante la difícil decisión de abandonar su quesería o comprar vacas. Bueno, pues nada, compramos vacas y producimos nuestra propia leche. Y ahí empezamos pues con 2, 3, hasta 15 vacas. Con el paso del tiempo, aquella primera quesería en Campo de Caso se les hizo pequeña y el matrimonio pensó en construir unas nuevas instalaciones. Por entonces, Redes ya había sido declarado parque natural. 2 décadas después, Marigel Álvarez consigue inaugurar el complejo que bautizó como Reiciegos, nombre de la finca sobre la que levantó este ambicioso proyecto dirigido al turismo del Alto Nalón. Esto es un complejo agroturístico Reiciegos. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos llegar al turista, prestar los servicios de un hotel rural, que pueda venir, comprar los productos locales, que vea nuestra quesería del queso Casín, que lo deguste, que al mismo tiempo lo pueda ver y vivir cómo lo elaboramos, porque desde la agrotienda hay una cristalera donde se puede ver cómo lo elaboramos. Queremos llegar al turista y darle toda la cercanía posible, que estén bien, que se encuentren a gusto y que se encuentre como casa. Muchos se preguntan qué tiene el queso Casín que le hace un manjar tan especial. El queso Casín es diferente a todos los demás quesos, por su forma de elaborar, por su fuerza, por su sabor. Es un queso elaborado con leche de vaca cruda. Y ahí empezamos a ser diferentes. Cuajamos la leche, trabajamos el grano, lo escurrimos y lo sacamos sobre escurridores. Se forman unas tortas grandes, redondas. Esas se maduran y al cabo de unos días se amasan aquí en la máquina. Las amasamos, eso no se da en ningún otro queso. Amasamos y entonces le damos la forma piramidal, gorollo se llama. Eso se vuelve a curar, se vuelve a amasar y es entonces cuando hacemos el queso. El queso le damos la forma con la mano y con un marco marcamos. La apasionante idea de dar a conocer al turista el mundo de la fabricación del queso Casín y su cultura rural asociada, así como el tesón y el esfuerzo que su promotora puso en rescatar esta tradición, la hizo merecedora de un importante respaldo por parte del Grupo de Desarrollo Rural Alto Nalón. El apoyo económico de las ayudas del Eje Líder sirvió para que esta artesana consiguiera alcanzar su sueño. Hubiese sido imposible nosotros haber podido llegar a construir todo esto sin la ayuda del PRODER o de los fondos del líder. Hubiera sido imposible porque el proyecto era grande, a pesar de que lo habíamos dividido mi marido y yo. Mi marido tomó la parte del hotel y yo tomé la parte de la quesería y la ayuda del líder fue muy importante. El primer contacto que tomé con los fondos del PRODER, que fui a la oficina y presenté el proyecto, recibí por parte de ellos pues una simpatía, una ayuda, les gustó muchísimo y nos apoyaron de tal manera que nos convencieron también de que íbamos por el camino seguro. Por su tenacidad y valentía, Marigel Álvarez ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos la Medalla de Plata del Principado de Asturias, recompensas que no sorprenden tras conocer su trayectoria. Hace ya casi 30 años que Taramundi, en aras de evitar su despoblamiento, inició un plan para la conservación y desarrollo de sus recursos turísticos. La rehabilitación de la antigua casa rectoral para convertirla en un hotel de lujo constituyó entonces la apuesta más arriesgada y hoy el mejor acierto. Fue en aquella época cuando el turismo de calidad se empezó a asociar a este pequeño núcleo rural del occidente asturiano. Taramundi empezó a abrirse camino con fuerza. Tenía paisaje, gastronomía, cultura, etnografía y en apenas una década su experiencia fue modelo nacional. En los últimos años ha sumado un tesoro más a sus reliquias, el Castro de Taramundi. Se dice que es uno de los más importantes de los existentes en Asturias. Pues nos encontramos en el Castro de Taramundi, denominados Castros. Este castro fue descubierto en el año 1969 por el profesor de la Universidad de Oviedo, don José Manuel González. Un castro es un antiguo, es un asentamiento fortificado. Podemos encontrar un castro tanto en zonas de interior como en costa. En la costa suele estar colocado en pequeñas penínsulas o en cabos y en zonas de interior en colinas o en promontorios de pequeñas sierras, como es este caso, ¿no? El Castro de Taramundi está ubicado a unos 245 metros sobre el nivel del mar y ocupa unas 2 hectáreas. Lo que hacen de este uno de los mayores castros de interior catalogados en el occidente de Asturias. El castro se ubica en Taramundi, bajo la villa de Taramundi, al sur de Taramundi. Lo que vemos al norte es la sierra de Iroa,
ya que nos encontramos sobre un espolón desprendido de esta misma sierra, ¿no? Y a nuestros pies estamos flanqueados por dos ríos, el río Cabreira, que viene del este, y el río Turia, que se unen a nuestros pies en Mazonovo, aquí al sur, y van juntos hacia la Ría de Leo. Estamos hablando de una secuencia de ocupación en torno a 1000 años, por lo tanto abarca 3 fases. La fase final de la Edad del Bronce, hablamos del siglo IX al VII a.C., también la Edad del Hierro, y también, por último, el Imperio Romano hasta bien entrado el siglo II después de Cristo. Y en cuanto a los principales vestigios encontrados, tenemos que hablar de más de 1 millar de piezas. Parece un gran hallazgo, pero si estamos hablando de más de en torno a 1000 años de ocupación, aún es poco todavía. El principal hallazgo que hemos encontrado aquí, y el más antiguo, es el puñal de Antenas. Se trata de un puñal formado por una empuñadura de bronce, la hoja de hierro y una funda de madera. Durante la Edad del Hierro, por aquí se encontraron sobre todo cerámicas comunes, cerámicas castreñas, que eran cerámicas de color negro, hechas a mano y con decoración a base de espatulados. Y ya en la época romana, cerámica del tipo terra sigillata, que eran cerámicas de importación, sobre todo del sur de Francia y también de La Rioja. Ahora mismo nos encontramos sobre una sauna romana. Consta de 3 estancias o 3 partes, ¿no? Bien diferenciadas. Esta parte final sería la boca de alimentación por la cual se introducía la leña al horno, y después en la parte central tenemos el horno y la caldera, y ya esta parte final en la que estamos, sobre la que estamos, estaría en la parte más occidental la puerta de entrada por la que accedían los usuarios de la sauna, y esto es la sala de vaporización, que era el lugar en el que recibían los baños de vapor. Por aquí habría colocados unos bancos de madera sobre los cuales se colocaban los usuarios. Esta cabaña que encontramos aquí al fondo es una cabaña de planta más o menos rectangular, con las esquinas redondeadas, y bueno, debido a la gran cantidad de pesas de telar hechas de piedra que encontramos en su interior, nos hace pensar que pudiera tratarse de un telar romano. Este castro tendría un tamaño total de en torno a 2 hectáreas, sin embargo la parte que estamos viendo, la parte excavada, no llega a un 11%. La parte más oriental del castro, que sería de aquí al fondo, una parte que no está aún excavada, ahí estaría colocado el poblado en la época final del Bronce, con lo cual sabemos muy poco todavía de ese poblado, salvo que estaría rodeado de 1 o incluso 2 fosos. En la Edad del Hierro, el poblado crecería en dirección norte, sur y oeste, adoptando ya una forma medianamente rectangular, y al norte estaría rodeado de un gran foso que se ubica bajo la carretera por la que se accede al castro. Y ya por último, en la época romana, el castro continuaría creciendo en dirección norte y sur, con lo cual así ya alcanzaría su máxima extensión. Comenzaron a utilizar las antiguas cabañas, pues o bien para ampliarlas, construyendo nuevas estancias alrededor de estas, o si no ya construyendo otras cabañas de nueva planta. En el año 2000 se iniciaron las excavaciones arqueológicas bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Taramundi y la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y con la colaboración de la Asociación de Hosteleros Locales. Las excavaciones se iniciaron en el año 2000 dentro del programa de actividades del Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia-Eo. Hasta el año 2008 las campañas de excavación han sido muy cortas, duraban un mes. Estaban dirigidas por 1 o 2 arqueólogos, y también se contaba con un grupo de estudiantes de historia voluntarios. A partir de 2009, los periodos se ampliaron a 3-4 meses de duración. Aparte de los arqueólogos que venían, los estudiantes que también estaban durante un año, el ayuntamiento contrataba a varios trabajadores para poder avanzar más. Como los trabajos se desarrollaban en el periodo estival, pues numerosos visitantes e incluso vecinos del pueblo se acercaban aquí al yacimiento y mostraban interés por conocerlo. ¿Qué pasaba? Que al finalizar los trabajos se dejaba todo tapado con un plástico gravilla para evitar que las lluvias, las heladas, destruyeran todo lo que se había avanzado. Por ese motivo, en el año 2010 se ha hecho un proyecto de gran interés, que ha sido unas obras de adecuación para permitir que fuese visitable y a la vez comprensible para el visitante. En su puesta en valor, garantizando su correcta conservación y haciendo fácil y atractiva su visita, se implicó el CEDER Oscoseo, cuyos fondos económicos ayudaron a consolidar la excavación. Este proyecto se ha hecho gracias a las ayudas de los fondos europeos LEADER, gestionados por la Oficina Comarcal de Vegadeo, el CEDER Oscoseo. Fue un proyecto que tuvo una inversión de 75.000 euros, y se han hecho varias actuaciones. Una de ellas, la primera, ha sido hacer el sellado de los muros de las cabañas y pavimentos con mortero hidrófugo para evitar las filtraciones de agua.
También se han colocado varios paneles explicativos, uno general del castro y otros específicos de las cabañas y del edificio termal. También se ha construido una pasarela de madera que tiene muy buena perspectiva del poblado. Y se ha hecho un itinerario de visita con la ayuda de unos postes y unos aparatos que son audioguías que permiten la visita autónoma al castro. Estas audioguías están a disposición del público en la oficina de turismo, que está justamente aquí a 50 metros del castro. También ofrecemos la posibilidad de visitas guiadas para grupos previa cita. Este plan de consolidación financiado por el Eje Líder 2007-2013 ha permitido poner en valor un recurso turístico y cultural muy importante, no solo para Taramundi, sino también para la comarca, que contribuye a que venga más gente a visitarnos y, lógicamente, pues repercute en la economía de la zona. Debido a que el castro está ubicado en el mismo casco de Taramundi y en la oficina de turismo se están recibiendo unas 18.000 consultas al año, pues todos los días se ve afluencia aquí al castro, lo que permite que la gente no solo venga al castro, sino que visite pues, otros conjuntos etnográficos de Taramundi e incluso de la comarca, pues el Museo de Teixois, la cuchillería, el telar y a la vez pues, también que hagan compras en el propio concejo de la artesanía tan conocida que tenemos. Todos estos hallazgos confirman que Taramundi fue una de las ciudades más importantes de la Edad del Hierro y de la época romana.